Invitamos a que nos acompañe al autor, señor Hernando Roa Suárez. Sí, señor. Muy buenas noches para cada uno, para cada una de las asistentes a esta reunión, que espero sea inolvidable para los asistentes. Señora directora de Compensar, querida alumna Marta Giraldo de Trujillo, señor decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana, Julio Andrés San Pedro Arrubla, Gloria, Carlos Fernando, Augusto y querida familia Galán Sarmiento, doctor Mauricio Cano Guzmán, señor general Manuel José Bonet Locarno, señor exfiscal, señores ministros Guillermo Núñez Vergara y Augusto Trujillo Muñoz, señor senador y querido alumno Camilo Sánchez, doctora Gema de Rosas, señor ingeniero Henry Puerto, queridos profesionales, galanistas, compañeros de Luis Carlos, maestro Francisco Cristancho Hernández, queridos amigos, maestro Benjamín Ardila Duarte, Jaime Aponte, Germán Ortiz, Alfredo Sarmiento y señora, señores representantes del Consejo de Compensar, compañeros javerianos y cervantinos, muy queridos alumnos de la maestría en Gobernabilidad y Democracia de la Universidad Santo Tomás, queridas alumnas y alumnos, invitados y invitadas especiales, señora doña Cecilia Roa Desguerra, Rosa Margarita, Hernando José, Mario y Margarita y Santiago, muy queridos asistentes, Luis Carlos Galán Sarmiento, el más importante político de nuestra generación, fue sacrificado por servir éticamente los ideales de la democracia participativa. Fue un liberal socialdemócrata que anhelaba ser un constructor de la paz para nuestro gran país. Mi exposición versará sobre 3 temas: unas notas sobre la estructura del libro,
el tema más extenso versará sobre el pensamiento de Galán en el escenario actual. Y pensando en el futuro, presentaré una versión sintética de mi percepción a propósito de los liderazgos políticos para nuestro país y para América Latina en nuestros días y en el siglo XXI, para terminar con los agradecimientos. Hemos sido convocados para conmemorar los 25 años del asesinato de un gran líder político colombiano y latinoamericano. Por fortuna nuestra, es grato reconocer que en este aniversario, que en los 25 años del asesinato de Luis Carlos, los medios de comunicación, los diversos medios, especialmente la prensa, la radio y la televisión nacionales y locales, entre agosto y septiembre, se esmeraron en recordar el sacrificio de Luis Carlos y la difusión apropiada, especialmente de su imagen. Magnífico que se exalte la imagen de Galán, pero se me presenta indispensable para nuestro tiempo, para los que pertenecen a la generación de Mauricio y los que vienen detrás, para la generación de Juan Manuel y de Carlos y de todos tus hermanos. Me parece fundamental que conozcamos sobre todo el contenido de su pensamiento, de su ideario, de su propuesta política, a la cual me referiré posteriormente. La presencia de los espectros sociales que nos acompañan esta noche nos indican simbólicamente un camino viable para repensar los planteamientos sustantivos de Luis Carlos Galán, proyectados para los próximos decenios, y caminos para la construcción solidaria de la paz. Nos vamos a ocupar de un colombiano que hace 2 decenios y medio ingresó sin lugar a dudas por la puerta grande a la historia de América Latina y de Colombia. Su irrupción al escenario político no fue fruto del azar, ni la predestinación, sino pienso, y ustedes pueden pensar lo que quieran, sino que fue el fruto de la correlación de factores internacionales y nacionales que se conjugaron en el intervalo 1943-1989, facilitando que una combinación de componentes de las dominaciones carismática, tradicional y legal, acompañados de una gran voluntad de poder, no de una psicopatologización ante el poder, y ya veremos este puntico más adelante. Digo, acompañados de una gran voluntad de poder y vocación auténtica de servicio público, se concretaron en un original liderazgo. Hoy es un día especial. Es el día del cumpleaños 71 de Luis Carlos y una conmemoración dolorosa para Colombia, para el mundo libre de Norteamérica, de Asia, de África, de la América Latina. El texto que presentamos comenzó a gestarse hace 25 años, el día del asesinato de Luis Carlos, y se fue elaborando paulatinamente, haciendo investigaciones, publicaciones, exposiciones universitarias y periodísticas en las 15 capitales más importantes de nuestro país y sus alrededores.
Evidentemente, apreciado decano, el estudio de Luis Carlos bien hecho es la memoria de la esperanza. ¿Cuánto tendríamos que pensar en los más jóvenes que están aquí o en nuestros hijos? Porque algunos piensan que no hay esperanza respecto de la posibilidad de tener una sociedad justa, pacífica y en paz, entendiendo la paz como ausencia de violencia abierta y de violencia estructural, como la entienden los mejores científicos sociales, pásmense ustedes, desde hace 40 años en Naciones Unidas. Ha sido una labor ardua y consagrada para facilitar el conocimiento de su ideario y propiciar la producción de tesis de grado en maestrías y o en doctorados que afiancen el mensaje y profundicen los valores democráticos que bastante los necesitamos. Muchísimo, muchísimo. ¿Y cuál es la estructura del libro? Voy a avanzar a grandes zancadas para facilitar que disfrutemos algo más sustantivo. Después de los prólogos de Carlos Gustavo y el suscrito, está la introducción. Después se presentan las conceptualizaciones que permiten vertebrar aspectos sustantivos de la labor política galanista. Luis Carlos no fue un tratadista de ciencia política. Luis Carlos no fue un cientista político. Luis Carlos fue un artista de la política. Porque la política, como lo saben muchos de los que están aquí, desde hace 2500 años, era el arte de gobernar. El arte de gobernar para el bien común. No el arte de gobernar para una minoría o para una élite. El arte de gobernar en la democracia es para la mayoría. Eso era fundamental en las creencias y prácticas de Luis Carlos. Y el arte de gobernar requirió cuidado, dedicación, conciencia crítica, y él la ejerció sobre sí mismo, sin maniqueísmo, como un hombre, como un ser histórico, de carne y hueso, que amó, que sufrió, que quiso a Colombia, que amó a Colombia, sin ponerse la mano aquí, pero con su corazón centrado en el destino de la libertad y de la democracia. Las conceptualizaciones. Mientras él hacía la política a su manera en ese momento tan difícil de Colombia, yo estaba en las aulas universitarias, públicas y privadas, preparando conceptualizaciones. Porque los demócratas tenemos que tener claros los conceptos. Una adecuada conceptualización debe ser una mediación entre la concreción y la abstracción. Espero que las 21 que estén ahí ayuden a comprender la magnitud de la fortaleza teórico-práctica de Luis Carlos. Después presento aspectos históricos mundiales, latinoamericanos y nacionales que explican el proceso de surgimiento de su liderazgo. En el capítulo 4 está un esbozo biográfico que ha sido muy bien complementado, excluyendo su pensamiento en el texto que se publicó recientemente y al cual me referiré más adelante. El quinto está centrado en la presentación del pensamiento galanista, clasificado en 3 grandes partes:
ideas y proyectos, reflexiones sociopolíticas y documentos complementarios. El capítulo 6 se ocupa de un análisis comparado entre tres maravillosos colombianos frente a los cuales la juventud contemporánea tiene una ignorancia inmensa. Mi querido Benjamín, tú que los has trabajado y conocido tanto, Uribe, Gaitán y Galán. En el 7 están los testimonios de Gabriel Rosas, Daniel Samper, Carlos Cuartas, Gloria Pachón de Galán y sus hijos, Juan Manuel, Claudio Mario y Carlos Fernando. Su lectura se me presenta enriquecedora para conocer dimensiones complementarias del líder, del colombiano, del demócrata comprometido. En el 8, y pensando en el futuro de Colombia, me ocupo de los liderazgos políticos para el siglo XXI. Y en el último capítulo están las conclusiones sistematizadas. ¿Y qué pensar sobre el pensamiento de Galán en el escenario actual? Deseo hacer notar, insisto, porque me atormenta, porque me preocupa de verdad. Existe una gran ignorancia en amplios espectros de nuestra población sobre nuestros grandes pensadores políticos, estadistas y líderes políticos. Es muy grande. Desde Bogotá, en las mejores universidades privadas, hasta en Leticia, o en Tumaco, o en La Guajira. Porque me consta, porque lo conozco, porque en los últimos 25 años he estado allí. Y no se imaginan, frente a preguntas elementales, desde preguntando por José Antonio Galán, pasando por Bolívar, por Santander, por el Gran Nariño, por Núñez, por Uribe, por López Pumarejo hasta su primer gobierno, por ese inmenso colombiano que fue Alberto Lleras Camargo, por uno de los mejores estadistas del siglo XX, por Carlos Lleras, y por supuesto por Gaitán y por Luis Carlos. Es inmensa la ignorancia que se tiene. ¿Qué pasa en el sistema educativo colombiano? ¿Cómo están los textos de historia que no nos dicen los que fueron grandes? Se puede pedir que amemos de verdad a Colombia si no conocemos los que de verdad creyeron en el destino democrático de Colombia. Ahí hay un problema muy, dicen los mexicanos, mucho grave. Pero lo dejo para que lo retomemos después en otros espacios. Y esta ignorancia, lo que más me preocupa, y piensen en los datos electorales, es el peligro para la democracia. Esa situación de ignorancia de nuestros grandes líderes y del proceso político dentro del cual surgieron nuestros grandes líderes debe ser subsanada. Y la solución está en el sistema educativo. A continuación, entonces, enunciaré aspectos sustantivos de las perspectivas galanistas en las instancias política, cultural, económica, social, ambiental e internacional. Con toda precisión, querido auditorio de profesionales. El pensamiento de Galán no es la recopilación muy bella de eslogans sobre lo que fue su pensamiento. Luis Carlos fue inmensamente más que eso. No fue un manipulador de la opinión pública con eslogans manejados como podemos hacerlo desde el punto de vista de los publicistas. Eso es un error grave que afecta la comprensión histórica del peso real de Luis Carlos, de las dificultades que tuvo que enfrentar
no solo a nivel nacional. Ya veremos por qué. ¿Por qué dijo? ¿Y qué problemas le causó lo que dijo? ¿Qué pensaba Luis Carlos en lo político? Comienzo por observar que es un gran error, querido auditorio, para el abordaje contemporáneo de esta instancia, reducir lo político y darle la mayor importancia en los medios de comunicación al análisis de la presentación de los procesos electorales. Los procesos electorales son importantes, pero no es lo más importante de la política. Nunca han sido lo más importante de la política, a pesar de que se ha tergiversado ese punto. ¿Qué es la ciencia política, según mi percepción? Una disciplina social que tiene por objeto el estudio sistemático del Estado, de la estructura del poder, de la legitimidad, de los partidos políticos, de los grupos de presión, de los procesos electorales, de la problemática del liderazgo, de la gobernabilidad, de la paz y la solución de los conflictos en espacios y tiempos determinados. De esto se ocupa en Harvard, en the Kennedy School of Government, the best in the world. A esos textos debemos acercarnos sin miedo, porque esa escuela, que es hoy la mejor del mundo, fue hecha para que el mensaje de un demócrata no muriera. Fue hecha en honor de John F. Kennedy, que no es lo que pintan esas películas y esas revistas que negocian con el sensacionalismo. Qué burdos, qué ignorantes, qué negociantes. Puntos suspensivos. En lo político, Luis Carlos, en primer lugar, hizo énfasis que era indispensable que el Estado estuviera en la totalidad del territorio. Manuel José, tú que tuviste tan inmensa responsabilidad, que con tanto tacto manejaste tu responsabilidad en tu gobierno, ¿cuánto sabes de esto? ¿Cuánto tuviste que ver históricamente de por qué no podían hacer presencia nuestras Fuerzas Armadas y la carencia de recursos para hacer presencia del Estado y de nuestras Fuerzas Armadas, que son las únicas que legítimamente deben usar la fuerza por nuestra Constitución, por la Constitución de los países democráticos, no pseudodemocráticos, de los democráticos. A través de la reforma constitucional, sostuvo Luis Carlos, debería facilitarse la institucionalización de la democracia participativa con todas sus implicaciones, como una nación joven, actualizada y teniendo en cuenta las limitaciones del desarrollo histórico nacional. El Estado colombiano, según Galán, debía fortalecerse, no desmantelarse, para cumplir sus tareas constitucionales. Pasaría horas sustentando la validez con los mejores cientistas sociales contemporáneos como Sen, como Stiglitz, para probar que no es una opción científicamente válida desmantelar el Estado, debilitarlo en naciones como Colombia. Eso tiene consecuencias gravísimas. Las acabamos de pagar y a ello me referiré con precisión en unos minutos. En segundo lugar, la legitimidad. Es fundamental que quienes tenemos cargos públicos y el más alto cargo público
honre, como honraron los expresidentes, la legitimidad del régimen. Luis Carlos no reconocía las vías de hecho como fuente de derecho. Ni promulgó ni aceptó, adelantándose a muchos teóricos, la dinámica de la lucha de clases en ese momento histórico. En el momento histórico que le tocó vivió. Entendió, como nos enseñaron en la Universidad Javeriana, que el derecho es un ordenamiento social fundado en la justicia, susceptible de coacción y ordenado al bien común. El derecho no es para ser usado desde la presidencia de la República ni desde ninguna instancia con actividades que desinstitucionalicen nuestro país a través de prácticas indebidas de que nos hablaba el querido y agudo profesor Yepes Guerra. En tercer lugar, sobre la estructura del poder, propugnó que éste debía organizarse en forma pluralista y explícitamente manifestó como Uribe y Gaitán su no aprobación de actitudes oligárquicas y mesiánicas. En cuarto lugar, pensando en el proceso de las decisiones, como lo sostuvo técnicamente hace 40 años ya Harold Laswell, el primer presidente de los cientistas políticos norteamericanos, pensaba que el proceso de la toma de decisiones debía ser abierto, policlasista y democrático. Respecto de los partidos políticos, reconocía realizaciones del bipartidismo y particularmente las alcanzadas en el campo social por el Partido Liberal. Cuestionó las exclusiones y hegemonías del Frente Nacional y afianzó sus convicciones sobre la conveniencia de institucionalizar en Colombia un sistema pluripartidista. En su viaje a Italia, y recuerdo bien cuando salió para allá, recuerdo bien la despedida en la flota mercante gran colombiana cuando Luis Carlos salió para allá, Gloria, y cómo regresó. Su visita a Europa, sus estudios, su trato con el mundo, su apertura a la realidad, dejar de manejar nuestro país con visiones provincialistas en el sentido negativo de la expresión. Abrir a Colombia al universo, a la tierra, a los continentes, darle aire democrático, no totalitario, no dogmático. Hacer eso pedagógicamente. Entonces, él buscó hacer algo a la manera colombiana de lo que ya existía hacia decenios, el pluripartidismo francés. No era el bipartidismo norteamericano ni el bipartidismo inglés. Era distinto, pero también algo parecido a lo que ocurría en Italia, pero preservando la historia de Colombia. Estamos en la instancia política del pensamiento de Luis Carlos. En relación con los procesos electorales, fue Galán uno de los grandes propulsores del tarjetón, la consulta popular y buscar la organización de un poder popular autónomo para evitar los chocorazos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en cuanto a la gobernabilidad, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a la que permea aspectos sustantivos del pensamiento de Galán? Me refiero a la gobernabilidad democrática. Y esta la entiendo como la capacidad del sistema político, lo que sabemos bien hace decenios. The political system, like David Easton, by example, we must know it
very clear now in our country. Para todos. Esa capacidad de la gobernabilidad democrática debe facilitar satisfacer las necesidades fundamentales y los derechos de la mayoría de la población, asegurar la estabilidad del orden político democrático, propiciar una comunicación ética entre el gobernante y la comunidad, no permitir que gracias a la ignorancia nuestra se siga afianzando valores sectarios. Miren, voy a contarles una de las anécdotas más aleccionadoras que he recibido en mis 50 años sobre este punto y la paz con la gobernabilidad. Era el secretario privado de la gobernación de Boyacá en el 87, en la punta de Boyacá, en Cubará, donde según me informaron, solo iban los políticos a comprarle los votos a los campesinos y a los tunebos en época de elecciones. Por allá comenzamos estratégicamente. Para ir a Cubará desde Tunja había que ir Tunja, Bogotá, Arauca en avión y en Arauca en helicóptero a Cubará. Llegamos allá a un colegio dirigido por unas monjitas virtuosísimas. Estaba repleto de todos los estamentos de Cubará, de todos. Hablaron representantes de todos los estamentos. Me correspondía, por razones de protocolo, hablar de último. Llegó el penúltimo, un indígena, y dijo: doctor Roa, le pido el favor que le diga al presidente Barco, viene la policía, usa a nuestros indígenas, se lleva nuestra droga. Vienen los guerrilleros, usan nuestras mujeres y se llevan nuestras drogas. Nosotros no queremos la policía, nosotros no queremos los guerrilleros, nosotros queremos paz. Y se sentó. Sobra decirles que cuando regresé a Bogotá, pedí una audiencia al señor presidente Barco, hablamos durante media hora y se tomaron las decisiones respectivas posibles al alcance en ese momento para Cubará. Pero les dejo esa lección. Estamos hablando de la gobernabilidad. En tercer lugar, repito, propiciar una comunicación ética del gobernante con la comunidad. Y cuarto, realizar una acción eficiente y eficaz por parte del Estado, ejecutando políticas públicas prioritarias e invirtiendo ética y técnicamente sus recursos. Eso ha sido posible en Colombia, pero la juventud contemporánea no conoce estadistas, no sabe que ha habido presidentes éticos y creen, se lo digo de verdad, que todos los políticos son unos ladrones. Es lo que he escuchado en los últimos 20 años, en los sitios a los cuales hice mención con anterioridad. Esto es un desafío para la democracia, porque si no creemos en la importancia de la política, piensen qué pasó en Italia, y en Alemania, y en Venezuela, y en Perú, y en Chile. Y no fue igual. Cada proceso fue único y específico. Pero el denominador común, acabar con la política y los políticos. Puntos suspensivos. Y en relación con los liderazgos políticos,
Luis Carlos esperaba, como resultado de cambios fundamentales del sistema educativo, que pudiéramos tener ciudadanos comprometidos con la democracia y conocedores y practicantes de sus derechos y sus deberes. Sencillo, profundo y claro. Esto implica grandes cambios estructurales en Colombia. Tener la posibilidad de que la mayoría de la población pueda ejercer sus derechos y cumplir sus deberes. Luis Carlos era un socialdemócrata actualizado. Así lo confirmé en mis estudios particulares, pero, como diría otro maestro que tuve, el maestro Gavino Pinzón, para mayor abundamiento, y es castiza la expresión, dialogué precisamente hace 6 años con un gran colombiano, con un gran ministro de Agricultura, con un espléndido galanista, con Gabriel Rosas. Y en relación con el servicio civil, mi querido doctor Edgar González Salas, que nos acompaña, el más brillante exalumno de la ESAP en toda su historia desde el 58, porque me consta, porque lo he estudiado, y sobre el servicio civil y la Escuela Superior de Administración Pública, ¿qué dijo Luis Carlos? Sostuvo que éstas debían ser frenos al clientelismo y la corrupción, para vincular a la administración personas versadas en las materias y funciones inherentes a sus cargos. Luis Carlos no fue un burdo clientelista. Él tenía sentido de la historia. Él quería hacer algo distinto y tenía la formación y el valor hasta la muerte, no de palabra, de verdad. Y ese criterio es el que necesita ser insuflado en las universidades públicas y privadas, en todas. Despertar una nueva mística democrática que se enseñe en todas las facultades de ciencias sociales y de ciencias naturales, el arte de la política, el arte de gobernar, para evitar desastres. Puntos suspensivos. Para Luis Carlos, la administración pública se legitima no en la utilización privada de lo público, sino en el servicio a la ciudadanía. Ser funcionarios públicos es un honor, pero eso hay que insuflarlo. Y yo les digo, porque me consta, en todo el país hay disposiciones para aceptar esa visión, pero si no se da buen ejemplo, las consecuencias son graves. Ser funcionario público no es una oportunidad para enriquecernos individualmente o a nuestras familias. Tenemos ejemplos maravillosos de funcionarios éticos. La presidencia de la República debe ser ejercida con transparencia. Históricamente, esto ha sido ejemplar en nuestro país. Pero la juventud no sabe eso. Ni la juventud universitaria, quiero decirles, hasta los 30 años, no creen que eso es así. Yo les voy a contar algo verídico. Estábamos en las vacaciones en 1992 en Paipa, en una finca modestísima del secretario privado del señor expresidente Alberto Lleras Camargo. Y en el momento del almuerzo le dije
a Nemesio Camacho, su secretario privado. Nemesio, cuéntanos algunas anécdotas del presidente Alberto Lleras. Me dijo, tengo muchas, pero voy a contarles una simbólica magnífica. Un viernes, al terminar la jornada, me dijo el presidente, Nemesio, te espero mañana a las 2 en Palacio. Yo llegué el sábado puntual, le avisaron al presidente, el presidente bajó, estamos en la casa de San Carlos, el presidente bajó, llamó al ujier de Palacio, sacó su billetera y le dijo, me hace el favor, con el billete, y me compra una botella de whisky, sello negro, allá en la esquina. Esa tienda existe, en esa tienda. Entonces dice Nemesio, yo le dije, pero presidente, hay whisky en las bodegas de Palacio. Dijo, sí, Nemesio, pero soy yo el que invita. Y así se ejecutó, por supuesto. Tendría entonces que recordar los primeros decretos del presidente Alberto Lleras Camargo el 7 de agosto de 1958, o cómo ejerció el poder y cómo lo despedimos en agosto o fines de julio de 1962. Ahí, cuando al despedirse nos dijo, voy a volver a ser lo que he sido, un periodista. Y se entró. Y lo cumplió. Ustedes pueden comparar. Ahora bien, no ha sido el único caso. Desde la presidencia de Colombia en el siglo XX fue posible tener administraciones públicas honestas y transparentes. Las he estudiado. Ello ha sido factible cuando no se ha usado el poder para cambiar las normas y favorecerse individualmente, permaneciendo en el poder y propugnando fácticamente la desinstitucionalización de Colombia. Los invito serenamente a que miren el fallo de la Corte sobre este tema. Mírenlo, porque no lo conocemos. Solo les digo, lo que iba a pasar con la segunda reelección fue gravísimo para Colombia. Era gravísimo para Colombia. Pero Galán consideraba que era indispensable frenar el abuso del poder, el nepotismo y el despotismo. En gran síntesis, propuso la reestructuración de la administración pública y de la administración de la justicia hace 25 años. ¿Cuántas sorpresas nos podemos llevar si leemos cuidadosamente los aportes de Luis Carlos Galán sobre este asunto? Para terminar esta instancia, no podría menos que dejar un párrafo incisivo de Luis Carlos sobre el tema más importante de los colombianos de nuestro tiempo: la paz. Sostuvo en uno de sus últimos discursos y escritos, exactamente el 4 de julio de 1989, comillas, el gobierno que yo dirija buscará la paz a través de una estrategia integral que incluirá elementos políticos, sociales, militares e institucionales. Continúa. En el gobierno que yo presida fortaleceré resueltamente los recursos humanos, los medios de transporte y de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía, para que el gobierno cumpla eficazmente sus deberes constitucionales, y cuidaré ante todo la autoridad moral de las fuerzas militares
para prevenir los riesgos de corrupción que amenazan a todas las instituciones del Estado por los desafíos del narcotráfico y el degeneramiento de los grupos de autodefensa. ¿Cuánto tuviste que manejar de esto, señor fiscal? ¿Cuánta degradación? ¿Cuánta corruptela? Puntos suspensivos. Y continuó Luis Carlos: toda la nación debe prestar su concurso en la búsqueda del orden, porque si bien el Estado, a través de las Fuerzas Armadas, la policía y los jueces, tiene responsabilidades constitucionales en la materia, el rechazo de la opinión pública y del pueblo a la violencia es indispensable para que el gobierno pueda cumplir su misión. Rasguñemos lo cultural. En esta dimensión tenía claro que el verdadero estadista era el que poseía la capacidad de incidir en la mutación de los hábitos nocivos de los pueblos. De allí su interés en impulsar reformas fundamentales en lo educativo y en los medios de comunicación, de tal manera que se pudiera incidir en el cambio de las costumbres políticas. No era al azar. Luis Carlos no fue experto en Morán, pero el conjunto de su pensamiento tiende a ser un pensamiento complejo, no unidimensional, no economicista, no politicista, no culturista, sino la visión integral, como se ve hoy en los mejores centros de estudio, la realidad social. No unidimensionalmente en la forma como nos lo planteaba Marcuse. No. Deseo expresar que el narcotráfico, el paramilitarismo, las BACRIM y la violencia guerrillera no son los valores históricos de Colombia. Y esto no es lo que debe ser prioritario en los medios de comunicación y en los canales de televisión. Ahora, algunos han cometido un error garrafal histórico con los jóvenes colombianos por su falta de conciencia crítica en sus programaciones sobre las prácticas del paramilitarismo, los guerreristas, los narcotraficantes y sus corruptas combinaciones. Galán tuvo grandes preocupaciones por recuperar lo mejor de los valores colombianos. Estos a veces en los cuales la juventud universitaria o en los posgrados no creen. Parece que fuera esotérico que les habláramos a ellos del amor al trabajo, la honradez, el deseo de superación, la necesidad de insertarnos en un mundo pluralista y globalizado. Pero Luis Carlos, que era de su tiempo y que tenía esas maravillosas raíces santanderianas, creía en un sano nacionalismo. Qué importante eso. Ahora y hacia adelante. No olvidemos que también fue sobresaliente su posición política y práctica frente a la conservación y restauración del patrimonio cultural colombiano. Y en lo económico, ¿cuáles fueron sus planteamientos más significativos? Voy a enunciarlos. Confío que ustedes busquen, miren en el YouTube, miren sus intervenciones, lean este libro, lean otros escritos que hay por ahí, pero leamos con cuidado. Sacudámonos de la ignorancia que tenemos sobre estos temas de verdad. No sé si va a ser una sorpresa para algunos lo que voy a leer con precisión a continuación. Fue Galán hace 25 años que propuso los siguientes megaproyectos: el cordón energético del Valle del Magdalena, la modernización del transporte
la adecuación de las tierras, el incremento de las reservas petroleras y el plan de telecomunicaciones. En cuanto a la deuda externa, sostuvo que este problema ha cambiado y cambiará la vida de América Latina en forma más profunda y definitiva que cualquier otro hecho en la historia. En este sentido, planteaba que los préstamos obtenidos por América Latina tienen condiciones más difíciles que los contratados por los países llamados desarrollados. María Cristina, tú que te la jugaste en paro por el proyecto económico de Luis Carlos, y tú que me acompañaste en la ESAP a los 3 años del fallecimiento de Luis Carlos en la cátedra de Colombia que me honró la ESAP. ¿Cuánto se tuvo que sufrir históricamente por haber sostenido la validez de esos planteamientos en ese tiempo? Pero se olvidaron. Entraré más finito. ¿No creen ustedes que este tema del manejo de los préstamos y de los intereses, con toda precisión, no a la manera chavista, no, a la manera de los grandes demócratas colombianos, que no estamos solos en el mundo ni en América Latina, no creen que eso debe ser manejado mejor para cambiar las condiciones? ¿Qué piensan grandes economistas reconocidos en el mundo, como Garay, o como esa personalidad extraordinaria que es José Antonio Campo, sobre estos planteamientos de Luis Carlos? ¿O será que él lo sacó como un prestidigitador de debajo de la manga? Mentira, no fue así. Luis Carlos hizo asesorar bien, pensó, consultó los textos y proyectó, porque era responsable, porque no era un charlatán, era un líder político, democrático, con sentido de la historia, no un inmediatista buscador de poder. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Lo que he tenido que ver, y ojalá no siga viendo. Y en lo social, elaboró los siguientes megaproyectos: eliminar el analfabetismo, duplicar los niveles de escolaridad, agua potable y asistencia básica de salud para todos, y vivienda para los sectores de extrema pobreza. ¿Sería escrito ayer? He dicho que no empleó la dinámica de la lucha de clases como práctica social, sino una visión solidaria del modelo de desarrollo y de la existencia humana. Sobre esto debemos pensar en los próximos tiempos. ¿Cuál es el modelo de desarrollo que le conviene a Colombia para enfrentar la inequidad e injusticia social? ¿Qué nos indica el estudio de las variables macro y micros en América Latina y en nuestra nación al respecto? ¿Cómo han avanzado Brasil y Chile en los últimos decenios sobre estos temas? ¿O será que los señores farcos o helenos tienen la intelectualidad para hacer una propuesta sistemática de un modelo viable? Permítanme decirles, no tienen el documento. Están siendo muy bien asesorados. Muy bien. Muy bien. Ojalá que se avance. Pero esto se hace con la inteligencia de las universidades, con la inteligencia de la tradición de nuestros economistas, de nuestros políticos, de nuestros ingenieros, de nuestros profesionales, en fin. Hay múltiples documentos para actuar
dentro de la democracia, sin hacer concesiones indebidas a la subversión, para avanzar en justicia social. Era lo que propugnó hasta el cansancio Luis Carlos. Y en lo ecológico, mi querido Germán, planteó argumentaciones importantes en torno a la explotación adecuada de los suelos, la reforestación y manejo racional de bosques, la preservación de la fauna silvestre, la recuperación y protección de aguas y cuencas, la explotación pesquera racional, la protección del aire y manejo razonable de los recursos naturales no renovables. Complementariamente, impulsó una ecología humana tanto en los ecosistemas urbanos como rurales, la conveniencia de reglamentar las normas vinculadas a la legislación ambiental, también propiciar el estudio y la implementación de mecanismos de contabilidad ambiental que permitieran incluir en pie de igualdad la consideración ambiental en los análisis de costo-beneficio de los diferentes proyectos y programas de desarrollo. Asimismo, afirmó que la institucionalización del manejo del medio ambiente debería ir acompañada de un serio ordenamiento territorial y una gran campaña de educación ambiental formal y no formal a todos los niveles y a lo largo del sistema educativo. Esto se debe comenzar desde la niñez. Así es la cosa, sencillamente. No tenemos que descubrir que el agua moja, pero hacerlo, impulsarlo, concretarlo en proyectos de ley. ¿Qué piensas sobre ello, por ejemplo, tú, Germán, ahora? ¿O un especialista como el exministro Manolo Rodríguez, de cuya seriedad yo personalmente no dudo? Y en lo internacional, no podemos dejar esto, es fundamental, salir del provincialismo, abrirnos a la realidad del mundo. ¿Cuántos textos importantes hay de algunos historiadores de la nueva historia, donde dicen los colombianos seguimos mirándonos al ombligo, cuando el mundo avanza con el fenómeno de la rapidación como nunca antes en la historia de la humanidad? Esa es la verdad. Esto no es una conjetura, esto no es una opinión. Veamos algo de su pensamiento en lo internacional. Cuestionó la carencia de una política exterior clara y consistente y las actuaciones facilistas dependientes de la potencia en cuya área de influencia se encuentra nuestro país. Problematizó el funcionamiento y la escasa convocatoria de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Sostuvo que el manejo separado de los asuntos políticos y económicos de los impulsados por el Ministerio de Relaciones Exteriores era impropio. Puntos suspensivos. Había que formular una política internacional coherente con las necesidades e intereses de nuestro pueblo, fundamentada en 3 pilares: el no alineamiento como marco general, la integración latinoamericana y el interés nacional como deudor. La historia dirá y dice hoy, 25 años después, cuántos errores y a qué costos para los colombianos se manejó la política exterior en el intervalo 2002-2010. Nuestra Cancillería es una Cancillería respetable, tiene una tradición, tiene la Escuela Diplomática de Colombia que debe fortalecerse tecnocientíficamente, revisando, por ejemplo, la organización y los logros de Itamaraty. ¿Por qué Brasil hoy? ¿Por qué un modesto trabajador metalúrgico se convirtió en un estadista reconocido por los mejores estadistas del mundo? ¿Por qué Brasil avanzó como avanzó?
donde estaba el think tank, el centro de pensamiento de la Cancillería brasilera. ¿Qué es eso? ¿Y cómo se remunera a esos cientistas sociales que trabajan ahí por el futuro de esa maravillosa nación? Hace unos años, un gran escritor, Stefan Zweig, hablaba: Brasil, el país del futuro. Ahora, el país del futuro, Brasil. ¿Y Colombia? ¿Qué vamos a hacer por nuestra democracia, por nuestra justicia, por nuestra paz? Galán propició la conveniencia de terminar, comillas, la llamada relación especial con Estados Unidos y abrir la diversificación de las relaciones comerciales en beneficio del comercio latinoamericano, europeo, japonés y chino. No hace 10 años, no hace 5, hace 25. Nada de lo que he dicho aquí ha sido tergiversado o mutado. Es el pensamiento de Galán. Confiaba en el fortalecimiento de nuestras relaciones con el Caribe y la apertura hacia el Pacífico. En gran síntesis, Colombia debería impulsar una política de relaciones exteriores sin sometimiento a potencia mundial alguna e interrelacionada con todas las naciones. Vamos a avanzar. No sin antes decirles lo siguiente. ¿Hemos olvidado acaso las propuestas específicas y escritas por Luis Carlos sobre la necesidad de reorganizar el Fondo Monetario Internacional? Y el Banco Mundial y el BID. Y una pregunta final sobre este tema internacional. ¿En qué estudios y asesores se apoyó para formular esas políticas? Y ahora, hoy, en memoria de Luis Carlos, de su cumpleaños, del futuro de nuestro país, de la gente inteligente que está aquí, de nosotros que somos unos privilegiados de nuestro país, que provenimos en gran parte de la provincia, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, en algunos casos nuestros padres. Nosotros tenemos que prepararnos para crear el ambiente propicio, mi querido Henry Puerto, a nuevos liderazgos políticos en Boyacá y en Santander y en Arauca y en el norte de Santander y en Cundinamarca y en el Magdalena y en Bolívar y en Sucre y en Antioquia y en el Valle y en Nariño y en los antiguos territorios nacionales. Es una tarea maravillosa, pero tenemos que despertar. No dejarnos adormilar por la mediocridad de una conciencia que no libera la inteligencia colombiana con fortaleza, con creatividad, con organización democrática de verdad, no democratera. Entonces, deseo comenzar. Los liderazgos políticos es el último tema para el siglo XXI. Hacia adelante. Mal haríamos en quedarnos a contemplar lo que Luis Carlos decía. ¿Hacia dónde podemos avanzar? ¿Qué visión de futuro? Aquí hay alumnos muy importantes. Aquí hay personalidades y profesores muy importantes. Aquí hay un ex general de la República que es un académico.
pero que obviamente, honrosamente, no deja de ser un general democrático. Manuel, esto es importante. Esto me lo enseñó Alberto Lleras. Deseo comenzar entonces comentándoles, voy a ser breve, que a raíz de las conmemoraciones de estos 25 años, me pareció significante, muy significante, la sesión que se llevó a cabo, patrocinada por la Javeriana, Semana y Pacífico Rubiales, en el Auditorio Galán de la universidad. Allí oímos qué había significado para Juan Manuel y Carlos Fernando, para Alejandro Santos Rubino, el hijo de Enrique Santos Calderón, el sobrino del presidente, perdón, uno de los sobrinos del presidente, el director de Semana, y para Daniel Sampero Espina. ¿Qué había significado para ellos el asesinato de Galán? Como colombiano fue satisfactorio oírlos, que oí con inmenso cuidado, pero también a los compañeros del panel, y corroborar el impacto positivo que a jóvenes tan inteligentes como ellos, con tantas responsabilidades importantes hoy, el impacto positivo, digo, que el ejemplo y el proyecto de Luis Carlos produjo en sus vidas. Anhelo que en las prácticas futuras no se olvide. Ahora bien, nunca como antes Colombia necesitó de nuevos liderazgos políticos, democráticos y éticos. La historia de nuestra nación nos indica que en el siglo XX lo fueron, por ejemplo, Uribe López Pumarejo hasta el fin de su primer gobierno, un gran ignorado que fue denominado conciencia jurídica de la nación, el maestro rosarista Darío Chandía, Jorge Eliezer Gaitán, Alberto Lleras Camargo, Carlos Lleras Restrepo y Galán. ¿Cuánto aprender hoy de estos líderes estudiosos, profundos, consagrados, disciplinados y éticos? Vivieron con dignidad y murieron con el afecto y el respeto y el reconocimiento de la mayoría de los colombianos. La academia reconoce los aportes de cada uno y en su tiempo. Como nos le enseña la historia universal, los grandes líderes se hacen acreedores a la gratitud política de las masas. Mas para alcanzar esos merecimientos, el camino no es fácil, ni debe ser para mediocres buscadores de poder, o como decía Uribe al comienzo del siglo, asaltantes, comillas, asaltantes del erario público. La democracia colombiana necesita ahora que el pensamiento de Galán sea conocido y replanteado, que no sea tergiversado como lo fue en gran parte en el intervalo 1990-1994. No es mi opinión. Eso ha sido estudiado por economistas serios hoy. Y podemos ver, como lo sabemos en economía, ex post, María Cristina, los efectos nocivos que en el sector rural especialmente significó cambiar el ideario galanista. Víctor, su imagen es importante, pero no es lo más importante de Luis Carlos. La historia está ahí, esperando aportes innovadores, fecundos y viables, con sentido de grandeza, con respeto a Colombia y su historia. Sabemos que el pensamiento y la vida de Luis Carlos, lo dijo hace 5 años Carlos Fernando aquí, es patrimonio de los demócratas colombianos. ¿Qué entreveo para los próximos decenios como un legado magnífico de Galán para nuestra juventud? Su autenticidad.
no los artilugios de ciertos buscadores, puntos suspensivos. No, su coherencia entre los ideales y sus prácticas. No es posible, si la América Latina no actúa unida, que tenga un puesto de respeto en el mundo. No es posible científicamente desde el punto de vista económico. No es posible. Pero, una cualidad muy importante frente a ciertos arribismos y ascensos fáciles: la perseverancia, acompañada de elaboración de grandes proyectos a los que ya hicimos mención, que plantearon alternativas viables de progreso y justicia social, que en gran medida están pendientes de cristalizarse hace 25 años por falta de conocimiento, voluntad política y responsabilidad histórica con Colombia, con nuestro gran país, no el país de la coca, de los paramilitares, de los pseudoguerrilleros, de los farcos, de los helenos, etc. Les doy mi testimonio. Los sectores mayoritarios de Colombia, la gente del pueblo, la gente que en democracia llamamos pueblo, no quiere las FARC, pero no quiere la injusticia social. Quieren la paz con justicia social. Esta es la verdad. Piénsenlo, discútanlo, cuestiónenlo, problematícenlo, escriban. Pero no nos quedemos quietos. No recomiendo eso. ¿Qué cualidades básicas creo yo que debe tener un líder político para nuestro tiempo y el futuro? Antonio, para tus hijos. Necesitamos líderes con inteligencia superior al promedio, positivo criterio matemático y sistémico, consagración al estudio, firmeza de carácter, magnífica capacidad de trabajo, honestidad en ejercicio de la función pública, respeto por el régimen jurídico y las alternativas fundadas en la legalidad, y asumir una vida personal disciplinada. En fin, un líder político democrático debe poseer prestigio individual y social y prepararse para ser estadista, no negociante del poder, no buscador psicopatologizado, es decir, enfermizo del poder. No, eso le hace daño a la democracia, inmenso daño. Y si no, ¿dónde están Hitler, Mussolini, Pinochet, el señor del Perú, el señor vecino Chávez? Enfermos del poder. Miren, hace 45 años en Harvard, Harold Laswell escribió sobre psicopatología y política. Tenemos que despertar, porque la democracia implica que digamos grandes verdades constructivas, que insuflemos los valores de que hablamos, de que las universidades sigan promoviendo grandes debates políticos. Alberto Almonacid, como lo ha hecho usted tantos años en el Congreso de Colombia, en medio de la desprestigiada clase política. Eso que usted hace desde Domo Paz es hacer democracia. Y algún día espero que vea los efectos de eso, Alberto.
prepararnos para ser estadistas, hombres de Estado, respetados y respetables, y sin tratos. ¿Me expliqué? Cualidades básicas. Necesitamos líderes con inteligencia superior al promedio. Pero terminadas las cualidades, vamos con las actividades sustantivas. El líder político para este siglo debe elaborar un programa en grupo con una plataforma de gobierno definida. Contar con colaboraciones cercanos capaces. Conocer apropiadamente la complejidad de la realidad para poderla transformar. Manejar los medios de comunicación en forma eficiente, teniendo en cuenta el vertiginoso desarrollo de ellos a lo largo del siglo XXI y conocer la variable científico-tecnológica contemporánea. Y unas más ignoradas aún. ¿Qué recomendaciones me permito hacer desde el punto de vista psicosocial? Querido senador Sánchez, usted, que es un ejemplo de senador ético y estudioso y buen compañero, practica algunas de estas, no sé si todas. El líder político para este siglo debe tener propósitos definidos desde el punto de vista psicosocial. Mantener la capacidad para su cumplimiento y revisar con frecuencia y conciencia crítica sus ejecutorias. 2. Adoptar una actitud mental que lo impulse a buscar cambios frente a las injusticias estructurales. No tragar entero y trazar las respectivas estrategias y tácticas con sentido espacio-temporal. 4. Tomar distancia para observar cuidadosamente los procesos, disponiendo de espacios que le faciliten el análisis objetivo de los hechos. 5. Complementariamente y por épocas, recuperar su aptitud plena realizando recesos en la actividad en ambientes que sean propicios para fortalecerse. 6. Llevar a la práctica el principio de mente sana en cuerpo sano. 7. Desarrollar estrategias que les permitan externalizar los conflictos, considerando que la causa tiene otros apoyos y que la lucha individual no necesariamente es la única opción. Es un error común aislarse y verse a sí mismo como la fuente y centro del conflicto. Miren las maravillas que hizo Gandhi, pero en cada uno de sus ejemplos puedo mostrarles que esto es posible, que es humano, que es viable, que otros lo han hecho, pero no en esta forma sistemática. 8. Diferenciar su papel de líder y su propia personalidad, estableciendo las diferencias entre su misión y la atracción que se ejerce en los demás derivada del ejercicio del poder. Para todos, lo que me consta, lo que conozco, es que la mayoría de los colombianos estaría presto a continuar el legado galanista actualizado. Juan Manuel, en la reunión a que hice mención, hablaba del cariño que la gente en provincia le daba por ser hijo de Luis Carlos. Qué importante eso. Pero de una manera diferente a como otros han usado eso. De una manera colombiana, actualizada, distinta, fecunda, fresca. Hay que tener cuidado con eso. Es un patrimonio inmenso. Está en la cultura política. Con todo mi afecto y reflexión, a ello los invito a continuar con dimensión de profundidad el legado que nos dejó Luis Carlos, sirviéndole a los colombianos, como he dicho, con sentido de la historia y consagración personal. Atención, sin culto a la personalidad y al pensamiento único. En nuestros días no debemos propiciar líderes de pensamiento único.
Ya di ejemplos. Necesitamos una población bien educada en cultura cívica, en civic culture, en cultura política de la que se plantea, se describe, se estudia y se escribe a profundidad en Harvard. Sí, en la mejor escuela de ciencia política del mundo. El presidente Alberto Lleras Camargo tenía razón cuando sostuvo: un país mal informado no tiene opinión, tiene prejuicios, es sectario, vive de mitos. ¿Cuánto nos costó el sectarismo entre liberales y conservadores? Y ahora ¿vamos a crear otros mitos para más guerra? Pensémoslo. Pensémoslo. Por lo pronto, no es lo que Luis Carlos dijo jamás. No es lo que él propició. No es lo que él impulsó. No. Apreciados asistentes, turbulentos son estos días para el desarrollo político de Colombia. Estamos convocados como ciudadanos a estar muy atentos y a preservar los valores y orientaciones que hicieron respetable al país como nación democrática. Conozco bien las implicaciones de las dictaduras de derecha y de izquierda en el mundo y en América Latina. Releamos cuidadosamente el acontecer contemporáneo y contribuyamos a construir alternativas democráticas al servicio de los más pobres, de la paz, de la convivencia y de un Estado donde exista cooperación respetuosa entre los poderes. Ello es posible si impulsamos un modelo de desarrollo sostenido centrado en lo humano y con visión solidaria contemporánea. El estudio de la complejidad nacional y la crisis mundial nos muestra la utilidad que puede tener para Colombia en que específicamente desde el interior de la formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas se facilite el surgimiento de nuevos ciudadanos y de líderes políticos. Sí, Alfredo Sarmiento, eso que usted tan incisiva y libertariamente planteó en el aula Galán cuando presentamos el libro de Colombia Política. Usted, como cientista político, como cientista social sobre todo, hizo remarcar: necesitamos construir una sociedad justa, es decir, con estructuras que organicen la equidad ante el poder, pacífica, con ausencia de violencia abierta y estructural, libre, sin sometimiento a potencia mundial alguna, e interrelacionada con todas las naciones y con capacidad de institucionalizar un proceso de desarrollo sostenible. Y ahora, los agradecimientos finales. Ustedes comprenden. Es el cumpleaños de Luis Carlos. He preparado algo que tenía el doble, pero por consideración pedagógica lo recorté exactamente a la mitad, porque Luis Carlos lo merece. Pero en fin, los agradecimientos. Es muy grato decirles gracias. Gracias a un maravilloso latinoamericano, Octavio Paz. Perdón, indulto, favor, beneficio, nombre, inspiración, felicidad en el estilo de hablar o de pintar, ademán que revela las buenas maneras y, en fin, todo acto que expresa bondad del alma. Mil gracias a la Universidad Javeriana, a la Facultad de Ciencias Jurídicas y su decano Julio Andrés San Pedro Arrubla.
Te has lucido, decano, con el fondo, la forma y la brevedad inteligente de tu intervención hoy. Al Colegio de Abogados de nuestra facultad y su presidente Edgar Munévar, a la Caja de Compensación Familiar y su director Néstor Rodríguez Ardila, a ti, Marta Giraldo de Trujillo, alumna excepcional y funcionaria merecida de este magnífico honor como esapista y como persona. Al ejemplar asesor que no está con nosotros hoy, pero que fue alma fundamental de Compensar, Germán Collazos Quevedo, a Sonia Cortés y a cada una de sus colaboradoras. Mil gracias al prólogo de Carlos Gustavo y tu intervención, Mauricio. Ha sido una alternativa maravillosa para actuar también con los empresarios y hablarles de política fresca y nueva, José Mauricio. Mil gracias al señor ingeniero Henry Puerto y su empresa Sisman, a Gloria y a Carlos Cuartas y al Archivo Histórico Javeriano, Juan Manuel Pacheco, a los señores rectores y decanos, mil gracias por sus correos y sus comunicaciones. Mil gracias a los educandos y educandas que han acompañado mi labor, especialmente a lo largo de los 25 años en que se gestó este libro, a los colegas de la Javeriana, la Nacional, los Andes, el Rosario, la Pedagógica, la Santo Tomás y la Salle, que están aquí. Mil gracias a los compañeros javerianos y cervantinos, a la cooperación en el proceso de diseño editorial de la primera edición por parte de Andrea Ochoa Vargas. Mil gracias a Beatriz Góngora de García por su trabajo logístico, que nos recordaste tu trabajo como hormiga responsable con Luis Carlos y sus ideales. Mil gracias a Lady Soto por su asistencia técnica y a Gustavo Ibáñez por su trabajo editorial. Y por supuesto, al respaldo de Rosa Margarita y nuestros hijos, Hernando José, Mario, Margarita y el nieto Jerónimo, que me impulsa a leer, a escribir y a preparar intervenciones como esta para el presente y el futuro. Mil gracias, por supuesto, a Santiago, Carlos Fernando, cuando en días pasados, en el debate adelantado por la Comisión Segunda del Senado, te vi en directo, me acordé de tu padre y de ese gran humanista latinoamericano que fue amigo de Uribe Uribe. Ese amigo fue José Martí. Y él sostuvo: rompió de pronto el sol sobre un claro del bosque, y tras el estallido de una luz súbita, vi cerca a los troncos negros de los pinos caídos un racimo gozoso de pino nuevo. Eso eres tú para Colombia. Mil gracias a todos por su atención.